en el que, bueno, como decíamos en el día de hoy, seguimos abordando la inundación de La Plata desde distintas miradas, ¿no? Está la mirada de los relatos de las víctimas que sufrieron aquella inundación, de las más de 89 víctimas que perdieron la vida, de sus familias y también de toda una población, una sociedad platense que, como hablábamos recién con Luis Arias, todavía no tenemos la suficiente conciencia sobre la posibilidad de que esto se repita o de qué hacer, ¿no? En caso de que algo así vuelva a suceder. En este sentido, y con alguien que hemos charlado en reiteradas ocasiones sobre la ciudad de las posibilidades de inundación de La Plata y el laburo que se viene haciendo durante toda esta década para construir memoria, pero también un plan para que esto sea finalmente evitable. Estamos en comunicación con Alejandro Albano de la Asamblea de Inundados de La Plata. Te saludamos, Alejandro, de este lado Delfina y Felipe de Radio Trinchera. ¿Cómo están? Buenos días. Hola Alejandro, ¿ahí nos escuchás bien? Nosotros te escuchamos más o menos. Sí, Ahí está, ¿me perfecto. escuchan? Ahora sí te escuchamos perfecto. Bueno, gracias por el tiempo, por hablar con nosotros como siempre. Bueno, y en primer lugar, una primera reflexión, ¿no? Al respecto de estos 10 años de la inundación de La Plata. ¿Cuáles son, obviamente, la memoria, los recuerdos que se vienen a 10 años de este suceso? Y también, bueno, ¿en qué situación nos encontramos hoy? Sí, siempre cuando llega, digamos, esta fecha, la del 2 de abril, uno siempre recuerda las vivencias que tuvo en esa larga tarde, noche y madrugada entre el 2 y el 3 de abril. Eh, Siempre se lo recuerda. Y creo que más allá de esa fecha puntual, digamos, creo que para muchos de los platenses, eso mismo, esa memoria se activa cada vez que hay una alerta o una probabilidad de una lluvia importante. Creo que ese chip que en general se trata, me parece, de ocultar, en esos momentos aparece. ¿Y, y qué tenemos pendiente? Tenemos pendiente un montón de cosas. Tenemos pendiente el tema de justicia, digamos, Ujú. es inconcebible que haya un solo culpable, digamos, de la inundación, que fue Sergio Lezana, el ex director de la Municipalidad de La Plata, con un juicio abreviado escandaloso que se hizo en marzo del 2019, que Scioli y Bruera nunca hayan pasado por sede judicial, Ujú. que la justicia, entendemos la justicia como un órgano que actúa, que va de la mano con el poder político para que en este caso los responsables políticos nunca hayan sido citados ni tengamos justicia, que no sepamos lo que tenemos que hacer, digamos, es inconcebible, digamos, que la municipalidad no haya dado, no haya esparcido hacia la ciudadanía el contenido del plan de reducción de riesgo de inundación que el intendente, que la universidad, en manos de Pablo Romanazzi, se lo entregó al intendente en octubre del 2019, previo a su reelección, que hoy en día esa información no haya llegado a los platenses. El municipio se escuda en la pandemia, pero durante la pandemia hizo un escandaloso uso de su mayoría en el Consejo Deliberante para ir aprobando un montón de desarrollos inmobiliarios. O sea, por un lado, que obviamente eso es atenta sobre la gestión del riesgo o sea que por un lado, digamos, tuvo tiempo para pensar, para trabajar, para coordinar todos estos estas ordenanzas en favor del interés inmobiliario, pero por el otro lado, para informar a la ciudadanía sobre los riesgos que tenemos de una posible inundación, no lo hizo. Ujú. Y después que es inconcebible que a 10 años todavía tengamos obras pendientes de la primera etapa de plan de obras y que no se haya avanzado como se debe avanzar en la segunda etapa que resolvería, no resolvería, sino mitigaría los riesgos que tenemos los quienes vivimos en Tolosa, porque bueno, al ser
un barrio donde estuvieron los trabajadores que trabajaron en la construcción de la ciudad de La Plata, es un lugar, digamos, que está más bajo Ujú. de que es la ciudad y por ende el riesgo que tenemos es latente. Ujú. Alejandro, hablabas un poco del negocio inmobiliario que rodea de alguna manera la ciudad de La Plata y cómo este afecta o aumenta, mejor dicho, las capacidades, las posibilidades de otra inundación. Del 2013 para acá, ¿cómo es esta situación? Cada vez aparece en mayor instancia, por ejemplo, construcciones de barrios privados o proyecciones de barrios privados en zonas altas que afectan zonas bajas de la ciudad. ¿Hay alguna cláusula, alguna discusión dentro de la Municipalidad de La Plata contra esto? Mira, del 2013 para acá pasó lo siguiente, digamos, el Código de Ordenamiento Urbano que tenemos lo generó Pablo Bruera. Ahora, vos fíjate que Pablo Bruera no pudo, digamos, no pudo avanzar en la aprobación de 35 desarrollos inmobiliarios que todos tenían problemas en este tema, ¿no? En cómo impactan en el riesgo hídrico, no solo para quienes van a ir a vivir en esos desarrollos, sino para quienes habitan en las cuencas bajas y medias de donde se asientan, porque en general lo que buscan es los lugares apetecibles en las cuencas altas para los sectores acomodados de la población. El intendente Garro fue más allá, los pudo aprobar y metió un desarrollo propio, avalado por él, que pasó en un mes y medio por todas las instancias de la municipalidad. Ujú. Eso sucedió en el 2018, o sea, el intendente Garro claramente actúa en favorecer estos desarrollos que van en contra del riesgo hídrico. Y paradójicamente, al tener esta información que generó, que tiene en sus manos desde el 2019, esa información le permitiría hacer una modificación consciente, con información clara, técnica, ¿no? Que es real, para poder generar lugares donde se le diga al interés inmobiliario, mira, acá no podés hacerlo porque genera problemas para quienes vos querés beneficiar con ese desarrollo y para los distintos vecinos. Entonces, resguardaría con esa información a los vecinos Ujú. y además se resguardaría el mismo municipio porque si al aprobar estos desarrollos que están en zonas o lugares que no sean críticos en el riesgo hidráulico, en el día de mañana, si se da una situación de una inundación del 2013, el municipio va a tener que ir a socorrer a esos vecinos en que el municipio mismo le dio la autorización. ¿Se entiende? Ujú. O sea, el mismo municipio está perjudicando a los vecinos y se está perjudicando a sí mismo. Alejandro, en este sentido, ¿no? Respecto al, bueno, al negocio inmobiliario impulsado o por lo menos promovido por la municipalidad de Garro, ¿en qué otros temas sigue habiendo una deuda concreta de la política? Particularmente apunto hacia Julio Garro como actual intendente, que bueno, desde la Asamblea en muchas ocasiones han salido a visibilizar o a marcar iniciativas que ustedes lanzaban desde la Asamblea y que no tenían una respuesta del municipio. Claramente una negación de la participación popular, digamos. Ujú. El acceso de los vecinos involucrados, estén o no en una asamblea barrial, claramente desde el poder político, sobre todo, digamos que desde que está Garro, y hay que hacer esta mirada desde que Garro asumió la intendencia. Ujú. ¿Qué hizo? Lo primero que hizo cuando asumió, allá lejos, allá en el 2015, era hacer una reunión al día siguiente de asumir, Claro. con las asambleas, después con los familiares de víctimas. Entonces, en ese momento parecía que el intendente iba a tomar esta problemática e iba a trabajar de manera mancomunada con los vecinos involucrados. Pocos meses después generó una iniciativa, también con la participación de la universidad local, en el cual generó unos foros de participación ciudadana donde se trataban temas como
lo que es los planes de contingencia, la parte de obra, la parte de planificación, y eso le permitió pasearse en el primer aniversario del 2 de abril que ocurría cuando él era intendente, y se paseó por los actos lo más tranquilo haciendo esta cuestión. Ahora, pasado ese momento, que le sirvió mediáticamente, públicamente, vació de contenido esos foros Ujú. y los anuló. De ahí en adelante impidió, digamos, nunca más tuvo acercamiento con la asamblea, nunca más, más allá de los mediáticos que uno que pueda ver, que fue a ver una vecina de Tolosa y que le dijo que se sentía más tranquila después de las obras, más allá de esas cuestiones que sabemos que están totalmente armadas, nunca más hizo algo para trabajar en conjunto. De hecho, sus funcionarios, como Negrelli en la Secretaría de Coordinación, miente en una nota que hubo en el diario de la Nación en el día de ayer, diciendo que los vecinos reciben información constantemente. Es una mentira atroz, digamos. A nosotros que hemos tenido reunión con él, porédicamente lo conocemos, porque es un provocador serial y genera estas cuestiones. Mienten. Y por el otro lado, ahora lo tenemos a Leguizamón, donde empieza a decir que hay gestión de riesgo. Y eso es una mentira. Porque si hubiera gestión de riesgo real, con una política de Estado, nosotros, los vecinos, sabríamos lo que teníamos que hacer. Tendríamos el acceso a la información del grado de vulnerabilidad y peligrosidad que tenemos Ujú. cada uno de nosotros en donde vivimos. Entonces, eso es lo que hace actualmente los funcionarios de la gestión de carro. Mienten descaradamente y no tienen una política de Estado en lo que es la gestión de riesgo en una zona, en un partido, donde el 2 de abril del 2013 la lluvia que cayó fue el 78% de una máxima lluvia probable de acuerdo a los estudios científicos que se disponen. O sea que Ujú. puede haber una lluvia peor a la del 2013, con lo cual, con las obras que tenemos hoy en día, lo único que pasaría es que tendríamos 10 centímetros menos en nuestras casas y el agua se escurriría más rápidamente. Claro. Pero seguiríamos teniendo esa espada de Damocles sobre nosotros si se da una nueva situación como la del 2 de abril. Ujú. Por último, Alejandro, en términos, bueno, de un poco de memoria colectiva, ¿no? ¿Cómo se sigue organizando la sociedad ante, bueno, esta falta de respuesta por parte del Estado? Digo, algo que se vio muchísimo durante la inundación fue que la solidaridad entre vecinos, entre amigues, entre organizaciones fue lo que posiblemente salvó de que no haya daños mayores, si es que, digo, justamente con lo que vos decías, ¿no? Podría ser mucho peor. ¿Cómo se ve, ¿no? Ese proceso de solidaridad y colectiva a 10 años y cómo también se sigue construyendo hoy en día? Mira, a ver, la solidaridad es algo innato, creo que de la Argentina en general. Siempre que vemos estos casos, inundaciones en distintos lugares, o las cuestiones de los incendios forestales que tenemos habitualmente, digamos, es espontáneo la forma que la sociedad argentina se organiza y ayuda a quienes lo necesitan. O sea que ese proceso entendemos que se va a dar ante una nueva situación. Ahora, realmente no deberíamos, o sea, lo que debería hacer las gestiones provinciales y municipales, lo que tendrían que hacer es, disculpen que vuelvo a repetir siempre Ujú. el tema de este plan de reducción de riesgo de inundación. ¿Por qué me baso en eso? Porque tenés la información necesaria como para dimensionar, si vos estás apuntando a un determinado escenario que es factible, por eso lo hiciste ese trabajo. Entonces, tenés una información que te permitiría dimensionar esto. Si se da esta situación, bueno, necesito X cantidad de alimentos, colchones, etcétera. Y por el otro lado, las cuestiones de salud. O sea, te permitiría tener
Lo que hoy seguramente no tienen ninguna de las, ni los hospitales porque hoy en día no hay ningún programa que trate el estrés postraumático que tenemos los vecinos. O sea, si no hay ese programa, tampoco hay esta otra cuestión que debiera estar haciendo el Estado. Y por el otro lado, digamos, seguramente la articulación de los distintos vecinos agrupados que trabajen de manera conjunta va a seguir que esto o sea, lo que entendemos que lo que se tiene que hacer es seguir hablando permanentemente del tema de la inundación, no esperar que se den los 10 años, los 11 años, los 9, digamos, caer en una fecha como la del 2 de abril, sino que se hable de manera permanente para que haya una verdadera política de Estado, y si no, bueno, habrá que recurrir a la justicia y obligar a que los estados provincial y municipal, con la incumbencia que tengan, bueno, hagan lo que tienen que hacer para mitigar el riesgo en una ciudad que es inundable, y se tiene que trabajar en la concientización de cada uno de nosotros. Alejandro, muchísimas gracias por el tiempo y por hablar con nosotros en este día. Bueno, les agradezco el espacio y que están siempre en el tema. Así que nada, abrazo grande. Un saludo enorme. Pasaba por el aire de Radio Trinchera Alejandro Albano, integrante de la Asamblea de Inundados de La Plata, a 10 años de este hecho. Dios que le gusta nuestro fútbol argentino.